Hola a todos, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Recientemente impartía José Moreno Berrocal en Madrid, en la Casa de Castilla-La Mancha, una conferencia con el título El Quijote y la Biblia. Y por eso en este programa lo hemos invitado a él para que nos acompañe y nos explique sobre este tema tan interesante. Y además nos estamos acordando que ahora se celebra en este año el 400 aniversario de la segunda parte de la publicación del Quijote. Hola José, bienvenido al programa de hoy. Hola, me alegro de estar de vuelta con vosotros. Pues José, para los que nos están escuchando, para los que no lo sepan, ¿qué relación hay entre el Quijote y la Biblia? Bueno, la relación no simplemente tiene que ver con el hecho de que ambas obras sean realmente títulos extraordinarios de la literatura universal, que podemos decir de la Biblia y que podemos nosotros como manchegos, como españoles, decir del Quijote. Más bien tiene que ver con el hecho de que de una manera asombrosa para muchos, el Quijote constantemente está citando la Biblia. De hecho, en la primera parte de la novela encontramos casi 100 citas o alusiones al texto bíblico y en la segunda parte saltan de las 100. Por tanto, estamos ante algo que nos sorprende, ha sorprendido a muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se escribe el Quijote, que es una época en la que está prohibida la Biblia en España, no se puede leer en español. Y, sin embargo, pues Cervantes constantemente está aludiendo al texto bíblico y esto pues es algo muy curioso y yo creo que tenemos que redescubrir. Digo redescubrir porque muchas personas, precisamente porque en España no hemos conocido la Biblia, precisamente porque seguimos arrastrando ese miedo y ese prejuicio hacia el texto bíblico, pues la gente que se acerca al Quijote no capta el hecho de que está citando constantemente la Biblia. Entonces es algo que tenemos que darnos cuenta y de alguna manera buscar, encontrar esas citas en el Quijote y darnos cuenta que para Cervantes era fundamental poder citar la Biblia. ¿Y de qué tratan estas citas bíblicas que aparecen en el Quijote? Bueno, tratan varios temas. Lo que he hecho ha sido traer pues algunas de ellas, ¿no?, para compartirlas con todos aquellos que nos están viendo en este día. Y he seleccionado por lo menos 3 tipos de citas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la Biblia misma, es decir, Cervantes lo que hace es recomendarnos la Biblia. Y dice así en la primera parte y en el capítulo 37, que en el discurso que hace precisamente Don Quijote sobre las armas y las letras, dice, hablando de las letras divinas de la Biblia, que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este, ninguno otro se le puede igualar. Y aquí vemos que la opinión que tiene Cervantes y Don Quijote de la Biblia pues es justamente la misma opinión que tiene el apóstol Pablo, que nos dice que son las Sagradas Escrituras, que es la Biblia la que nos puede hacer sabios para la salvación, que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, realmente es una cita extraordinaria la que nos está trayendo aquí Cervantes por medio de Don Quijote. Y hay otra cita que me gusta mucho, que es también sobre el apóstol Pablo. Y dice Don Quijote que el apóstol Pablo, fue el mayor enemigo que tuvo la Iglesia de Dios, nuestro Señor, en su tiempo, y el mayor defensor suyo que tendrá jamás. Caballero andante por la vida, y santo a pie quedo por la muerte, trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuelas los cielos, y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo. Y aquí nuevamente vemos cómo Cervantes reconoce que es precisamente el apóstol Pablo, por medio de sus epístolas, al que nos está instruyendo sobre la verdadera naturaleza del cristianismo, de tal manera que si queremos entender los hechos de Jesucristo, lo que nos relatan los evangelios son los hechos de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, lo que estos hechos significan lo tenemos que encontrar principalmente en las epístolas del apóstol Pablo. Y luego me gusta también mucho pues, la cita que encontramos al final del Quijote, justamente antes de que muera Don Quijote y cuando ha recuperado la razón Alonso Quijano. Y encontramos que Cervantes pone en boca de Don Quijote estas palabras: bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. En fin, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian ni impiden los pecados de los hombres.
Me encanta esta cita porque claramente está hablando de la gracia de Dios. Está diciendo que por muy grandes que sean nuestros pecados, estos no pueden impedir la misericordia y la gracia divina. Y sabemos que Don Quijote está aquí haciendo referencia al hecho de que recupera la razón justamente antes de morir. Y vemos cómo hay esa confianza en la gracia divina, en la misericordia divina con la que muere Don Quijote. Ciertamente esta es una cita extraordinaria sobre la salvación y es una cita que podemos acompañar también con las palabras del duque a Sancho cuando le dice también en la segunda parte y en el capítulo 42, mirad, amigo Sancho, yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que solo a Dios están reservadas estas mercedes y gracias. Y este es otro de los grandes énfasis que nos trae el Nuevo Testamento, que nos trae la Biblia, que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. No podemos ganar la salvación porque intentemos hacer aquello que Dios nos demanda. Más bien, cuando nos comparamos con la ley de Dios, pues nos damos cuenta de que somos pecadores, de que hemos hecho lo malo a sus ojos, de que somos culpables y que estamos bajo su justo juicio. Pero nos damos cuenta al mismo tiempo de que para esto precisamente vino Jesucristo, para ser nuestro Salvador. Por tanto, vemos aquí que Cervantes, por medio de Don Quijote, por medio de los personajes de esta inmortal novela, nos está hablando realmente de los temas troncales que también encontramos en la Biblia, y por eso yo creo que es tan fascinante el Quijote. Has hablado de muchas citas ahora mismo, preciosas, pero ¿hay alguna cita que se habla en el Quijote que te llame más la atención? Sí, efectivamente, como has mencionado al comienzo, pues he tenido esta oportunidad de dar una conferencia en la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid, y fundamentalmente lo que hice fue centrarme en una de las citas del Quijote, quizás sea la cita más elaborada. Vemos como Cervantes, y he puesto algunos ejemplos, cita la Biblia, pero hay particularmente en el capítulo 28 de la segunda parte una cita muy elaborada. Tanto es así que el mismo Sancho Panza, cuando oye a Don Quijote citar de esta manera la Biblia, pues le llama teólogo, le considera una especie de predicador, porque realmente está exhortando en ese capítulo 28 de una manera extraordinaria por medio de la Biblia. Y la cita es esta. Dice Don Quijote: va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen. Mandamiento que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo y más de carne que de espíritu. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo, ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuera imposible de cumplir. Y es muy interesante porque aquí lo que está haciendo Don Quijote es hacerse eco de varios pasajes de la Escritura y ponerlos juntos, como haría un predicador. El pasaje fundamental, por supuesto, es las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, donde Jesús dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y encontramos aquí cómo Don Quijote cita estas palabras del Evangelio de Mateo, donde encontramos esta invitación universal de Jesucristo para que todos aquellos que le escuchen pues tomen sobre sí ese yugo, que es un yugo suave y una carga ligera. Y lo hace rodeándolo de textos bíblicos, particularmente cuando se nos dice en el Sermón de la Montaña que debemos amar a nuestros enemigos. Y nos dice Don Quijote que esto parece algo difícil, pero que si uno cuenta con el favor de Dios, con el Espíritu de Dios, pues entonces es algo que podemos buscar llevar a cabo. Y vemos que también aquí está haciendo referencia a otros textos de la Biblia al mismo tiempo, por ejemplo, 1 de Juan 5:20, donde dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero,
Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también al apóstol Pablo en Primera de Timoteo, cuando en el capítulo 2, versículo 5, donde menciona que Jesucristo es hombre, Jesucristo, Cristo hombre, como el único ser humano que es el mediador que existe entre Dios y los hombres. Nos está diciendo que el único que puede llevarnos de vuelta a Dios, el único mediador, es precisamente Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre. Y lo que me llama la atención es cómo a este mandamiento que encontramos en el Sermón de la Montaña, que está dirigido al pueblo de Dios, a los discípulos de Jesucristo, de hacer bien a nuestros enemigos, de amar a nuestros enemigos, pues Cervantes añade estas otras citas bíblicas. En un sentido no era necesario hacerlo, y si lo hace es porque está buscando comunicar algo más. Tenemos que darnos cuenta que, como ya dije anteriormente, Cervantes vive en la época de la Contrarreforma, donde existe la Inquisición y tiene que ser muy cauto en la forma de expresarse. Pero al citar este texto del yugo suave, él se está haciendo eco, en mi opinión, de todo lo que es la teología castellana anterior a Cervantes, porque en esta teología anterior, este versículo particularmente del yugo suave se esgrimía como una crítica contra la Inquisición. Eran precisamente los judeoconversos, aquellos que se oponían denodadamente a la Inquisición. Y Cervantes, como ha puesto de manifiesto historiadores y eruditos como Américo Castro, Francisco Márquez Villanueva o el recientemente galardonado Premio Cervantes Juan Goytisolo, era de origen judeoconverso. Y en ese sentido, cuando miramos también el Quijote, vemos como constantemente Cervantes está haciendo grandes críticas a la Inquisición. Lo vemos, por ejemplo, cuando se produce esa especie de auto de fe de los libros de Alonso Quijano, cuando se acercan a su casa para quemarle estos libros, o lo vemos también en otras críticas que encontramos, por ejemplo, lo que es la parodia del San Benito de la Inquisición, incluso cómo se ríe Don Quijote de la Inquisición. Sabemos incluso que alguna cita del Quijote, pues, fue puesta en cuestión por la Inquisición. Algunas ediciones del Quijote llevaban suprimida una parte de lo que decía Cervantes, precisamente porque la Inquisición veía que ahí lo que se estaba diciendo no correspondía con la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Pero al mismo tiempo ese texto del yugo suave es un texto que se usaba también en esa teología castellana que es anterior a Cervantes para referirse al hecho de que el cristianismo es algo interno, es algo interiorizado, libre de ceremonias. Los judíos se habían convertido de muchas maneras, se habían venido al cristianismo y ellos habían conocido que había una carga en lo que era el judaísmo de ceremonias externas, y ellos no querían volver a caer en esto en el mismo cristianismo. De hecho, encontramos como otro gran personaje de la época, como es Fray Luis de León, al que admira mucho Cervantes, que también era converso y precisamente había nacido aquí en Belmonte, en Cuenca, muy cerca de nosotros. Pues él, en una obra muy famosa que se llama De los nombres de Cristo, él se hace eco también de esa crítica, ¿no?, a las ceremonias. El cristianismo no consiste en ceremonias externas, sino que tiene que ver precisamente con una relación interna del corazón con Dios, con una fe, con una posesión del Espíritu Santo. Entonces la religión, tal y como la concibe Cervantes, tal y como la concibe esta teología castellana anterior a Cervantes, tiene que ver con una realidad interna, ¿no?, con una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es Dios morando dentro de nosotros, Dios morando en el alma. Es, como hemos dicho en esa cita, tener más del Espíritu Santo que de este mundo. Y finalmente, ese texto de Mateo, del que se está haciendo eco aquí Don Quijote, pues es un texto que en ese sentido contrasta en su original la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los fariseos. En la época de Jesucristo, los fariseos habían añadido a la ley de Dios una serie de cargas que nadie podía llevar sobre sí mismo. Jesucristo, sin embargo, ha venido a traer un yugo suave, ha venido a traer una fe totalmente distinta, que no consiste en que nos salvamos por lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino sencillamente recibiendo a ese mismo Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Jesucristo principalmente ha venido para eso, ha venido para morir a favor de pecadores como nosotros, para, por medio de ese sacrificio,
que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados por la fe en Él. Y este es ese yugo tan suave del que se está hablando, es confiar en Jesucristo, volvernos del camino de pecado y descansar en Él. En ese sentido, tenemos las palabras del apóstol Pablo también, que él había sido un gran fariseo y había conocido esa salvación en Jesucristo, cuando nos dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es el suave yugo que Cristo nos invita a llevar, y que aquel que confía de esta manera en el Señor Jesucristo pues encontrará que sus caminos son deleitosos. Y esta es la profundidad que hay en esa cita que hace Cervantes en el Quijote, la realidad de esa salvación que tenemos por la persona de Jesús. ¿Quieres añadir algo más de este tema? ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, en las fechas en las que estamos viviendo, que son fechas tan importantes para nosotros como manchegos, como españoles, recordando esta segunda parte del Quijote, el 400 aniversario de su publicación, pues yo quisiera animar a todos aquellos que nos están viendo, por supuesto, a leer el Quijote, ¿no? Es una obra que muchas personas no han leído y es realmente muy, muy interesante. Y pues yo animaría a todos aquellos que nos están viendo a que lo hagan. Y que al mismo tiempo pues lean la Biblia, lean también este gran libro que es el libro de los libros, que el mismo Quijote cita constantemente, y que incluso puedan comparar ambos libros y ver realmente cómo Cervantes está empapado del conocimiento de la Biblia. Yo recuerdo cuando éramos niños que se nos decía que Cervantes era una especie de ingenio lego, ¿no? Él había descubierto estas cosas casi por casualidad, pero nos damos cuenta que detrás de Cervantes hay un gran escritor, un gran investigador, una persona con un gran talento, por supuesto, pero alguien que ha conocido también, entre otras cosas, el libro de los libros, que es la Biblia. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos hacer ese homenaje a Cervantes y también nosotros buceamos en la Biblia como él lo hizo. Muy bien, José, ha sido un privilegio tenerte entre nosotros en el programa de hoy y de verdad que nos quedamos maravillados el oír estas cosas acerca de Cervantes, cómo tenía ese interés por la palabra de Dios y la dejaba escrita en este libro tan importante que mucha gente lo conoce, el Quijote, y está impregnado de la Biblia, el Quijote, y es algo maravilloso el ver una persona así, a Cervantes, que se interesaba por la palabra.